un patrimonio de ningún país, Estados Unidos o Rusia o algún país europeo, no es dueño de este reino. Este reino fue establecido por el Señor hace miles de años. Muchas veces nosotros, o parece que hubiera más reino de Dios en un país oriental donde prácticamente no conocen de la Biblia, la gran mayoría. Parece que hubiera más reino de Dios en esos lugares que en naciones, por ejemplo, que se hacen llamar cristianas. Porque en esos países, en esos lugares hay más moralidad que nuestras naciones. En ciertos países no se permite, por ejemplo, la pornografía en la televisión ni en el internet. No se permite el sodomismo, el homosexualismo, el lesbianismo. No se permite las borracheras, no se permiten las drogas. Y no lo digo pues porque estas personas, estas naciones sean salvas o vayan al cielo, pero parecen que ellos tuvieran más conciencia del reino de Dios que en nuestros propios países que se llaman o se dicen llamar cristianos, o aún que algunas iglesias de carácter cristiano. Nosotros debemos entender, hermanos, que en este reino donde estamos, creo yo, hay exigencias, hay requisitos, hay unas leyes que son inmutables, que son invariables, que no pueden cambiar. Y por eso es muy importante que nosotros, hermanos, si estamos en su reino, en el reino de Dios, tengamos conciencia de estas cosas. La permanencia de este reino no depende de la actitud de los súbditos, o sea, su indiferencia muchas veces. A veces nosotros somos indiferentes a las cosas de este reino, a las cosas de Dios. A veces algunos piensan, esto no es conmigo, yo no voy a cooperar, yo no voy a colaborar. Yo voy a seguir haciendo mi voluntad. Yo voy a seguir teniendo mi propio reino, entre otras cosas. Podría ser un reino paralelo al reino de Dios. Pero estas cosas, lo que usted piense, lo que usted y yo hagamos, diferente a lo que Dios dice, no mueve, no varía el reino del Señor. El reino de Dios es absoluto, el reino de Dios es permanente, es consistente, está firme, nadie lo puede mover. Hay grupos, iglesias, denominaciones que adaptan su doctrina según las circunstancias o según el tipo de personas que vienen para tener más aceptación y para tener más membresía. Pero hermano, vuelvo y repito, la permanencia del reino de Dios, hermanos, no depende siquiera de lo que hagamos o dejemos de hacer. Ustedes ven que las naciones, algunas naciones de la tierra, sobre todo en los países de Oriente y algunas naciones europeas, tienen sus propios reinos. El reino de Inglaterra, el reino de España, bueno, en fin, una cantidad de reinos donde se necesita que haya un heredero, que haya un sucesor, que haya una línea de sucesión para que el rey pueda estar tranquilo que alguno de sus hijos le va a suceder, le va a reemplazar.
Porque si no hay una línea de sucesión, entonces no hay reinado. Así que la permanencia de un reino natural o de este mundo depende de quién sea el próximo heredero. Pero la permanencia del reino de Dios no depende siquiera de una línea de sucesión, porque nuestro rey es Dios mismo. Él es eterno, no envejece, no pierde su sabiduría, tiene todo poder, no le da artritis. Es tan joven, hermanos, hoy como lo fue hace 10 millones de años. Bendito el nombre del Señor. Y en 50 millones de años en el futuro será igual de joven, porque el Señor permanece igual para siempre. Alabanzas al Señor. Por eso, hermanos, este reino que hemos recibido de parte de Dios es inconmovible, es inconmovible. Este reino no depende, vuelvo y repito, de la actitud de sus súbditos, sino de la eternidad de este rey que tenemos. No hay quien tenga más poder y autoridad que este rey. Él es rey absoluto. Él es el único que tiene derecho a ser dictador absoluto, aunque no lo es. Usted ve que algunos gobernantes de las naciones se posesionan en esos gobiernos y se convierten en dictadores del pueblo. Pero nuestro Dios, aunque pudiera ser dictador, no lo es. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero lo que Él dice se tiene que hacer, y así se queda. Gloria al nombre de Jesús. Es un reino inconmovible porque está cimentado en justicia inexorable y perfecta. En este reino no hay injusticia. Usted ve que en los gobiernos y reinos humanos hay imperfección. Los reyes son imperfectos, sus leyes son imperfectas, pero el reino de Dios está cimentado sobre una justicia inexorable y perfecta. Inexorable quiere decir que no se puede evitar. La justicia de Dios es inexorable. Dios no ha hecho jamás un acto injusto, aunque los hombres digan que Dios es injusto. Usted podrá decir, hermano, aún, claro que Dios es injusto. ¿Por qué razón, pues, permite o destruye pueblos, naciones, hombres, mujeres y niños? Dios es injusto. Es lo que dice el mundo, es lo que dice la gente. Pero no, hermanos, Él no es injusto, Él es justo. Y la iglesia no necesita defenderlo, porque Él es rey, Él puede defenderse solo. Bendito el nombre del Señor. Si Dios fue quien lo ha hecho todo, Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, porque es rey soberano. A veces nosotros nos pasa por la mente y no entendemos muchas cosas. ¿Por qué sucede esto, sucede aquello? Y sucede precisamente porque Dios de alguna manera lo permite o lo envía. Si usted tiene unas piezas para edificar una torre y usted monta esas piezas y le ha tomado aproximadamente, por decir, 10 horas en levantar esa torre, pero usted ve que alguna de las piezas de la torre no encajó en la torre, usted tiene la autonomía de quitar la pieza o derribar la torre y hacer una nueva, porque usted fue quien la hizo. Hermanos, Dios tiene el derecho. Dios es justo y Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él hizo todas las cosas. Alabanzas a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Cambiemos, hermanos, nuestros pensamientos. A veces pensamos así acerca de Dios. Dios es perfectamente justo.
Él es Rey soberano. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Su juicio es imparcial y es equitativo. Gloria al Señor. En Él no hay parcialidad. Él no se parcializa con el más fuerte o con el más sabio o con el más rico. No, hermanos. Él establece principios de justicia y de equidad, que es igualdad. Por eso es que Dios no necesita una democracia. Los gobiernos humanos necesitan una democracia. Los reinos de los hombres necesitan un senado, una cámara de representantes. Pero nuestro rey, que es el Señor, no necesita nada de esto. Él no necesita una corte suprema de justicia para que apoye o explique sus decisiones. Por eso es que Dios no tiene que competir o compartir su poder con tres ramas de gobierno como son la ejecutiva, judicial, legislativa, para que chequeen su gobierno, su reino o la legalidad de su gobierno. Porque, hermanos, el gobierno, el reino del Señor es perfecto y su justicia es inexorable y perfecta. Alabanzas a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, yo quisiera que miráramos algo importante también, y es que en este reino hay leyes que son fijas. No pueden cambiar, son absolutas y siempre funcionan de la misma manera. Por ejemplo, hay una ley de Dios que dice: todo lo que el hombre sembrare, dígalo usted, eso también recogerá. Es una ley espiritual, es una ley fija, es una ley que Dios estableció. No ha habido un caso en el campo natural que de semillas de maíz que se hayan sembrado salgan frijoles. ¿Cierto que no? Porque en el campo natural, si se siembra la semilla de maíz, entonces va a salir maíz. No ha habido un caso en lo natural, hermanos, que de un toro y una vaca salga un caballo. El toro siembra en la vaca la semilla y saldrá un ternero, un becerro. El caballo en la yegua y saldrá un potro. Bendito el Señor, porque es una ley fija. Lo que se siembra, eso se recoge, eso se cosecha. Bendito el Señor. En nuestra ignorancia, nosotros vivimos sembrando cosas y esperamos recoger otras. Y cuando nos viene la cosecha, entonces nos enojamos contra Dios, nos enojamos contra el pastor, nos enojamos contra la iglesia y no queremos realmente tomar nuestra responsabilidad de lo que hicimos antes. Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Si usted vive amando a la gente, respetándola, valorándola, la gente le va a amar a usted, le va a valorar a usted y le va a respetar a usted. Bendito el Señor. Pero si usted es de los que guarda rencores, odia a los demás, no quiere fácilmente a usted le va a pasar lo mismo, porque todo lo que usted siembre, eso mismo va a recoger. Alabanzas a Dios. Gloria al Señor. Hay otra ley fija, por ejemplo, que dice: como queréis que los hombres hagan contigo, haced con ellos también. Son leyes fijas. Es como las leyes físicas del universo, que están establecidas, nada ni nadie las puede alterar. Hemos llegado a pensar que la sangre de Cristo nos libró de las leyes del reino de Dios. No, hermanos, no nos libró. Las leyes del reino de Dios son invariables, no se pueden cambiar, porque son eternas, son inconmovibles, son constantes. Si logramos entender estas leyes, si lográramos entender estas leyes, no padeceríamos tanto.
no sufriríamos tanto. Si supiéramos sembrar bien en el reino de Dios donde estamos, hermanos, entonces vamos a cosechar lo mejor. Alabanzas a Dios. Otra ley que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara que medís, os volverán a medir. Y no solo lo digo en lo espiritual, sino también en el campo natural o material. Dad al César, dijo el Señor, lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, ley de Dios. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Son leyes que no se pueden cambiar. Hay otra ley de este reino que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay gente que llevan años confesando con su lengua, como escuché estos días, que son demasiado negativos. Y dicen, les da un dolorcito y dicen, no, ya me voy a morir. Y son confesando, ay, que me mantengo muy enfermo. Estoy que me muero. Bueno, ahí le viene la cosecha. Ahí le va a pasar. Porque lo que usted siembra con su lengua también se recoge. La ley dice, lo que tú dices será hecho. Sea bueno, sea malo. Nosotros, hermanos, debemos aprender a hablar con fe. Con fe en el Señor, de acuerdo, basados en las promesas de Dios. En este reino hay un idioma y un lenguaje que se utiliza y es el idioma de la fe. No solamente es hablar con positivismo o afirmar que algo o negar una realidad, no, se trata de que nosotros nos afirmemos, nos afiancemos, hermanos, en las promesas bíblicas, en lo que Dios ha dicho, que es para nosotros. Pero hay quienes dicen, no, es que mi familia, nadie, o más bien todos se van muriendo a los 60 años. Yo también, ahí está usted con su lengua, afirmando por la fe en eso lo que le va a pasar. Está sembrando y va a cosechar eso. ¿Sí me voy a entender, hermanos? ¿Sí me están escuchando? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un reino inconmovible no puede ser movido, no puede ser sacudido. Escuche esto, porque de su constancia depende todo el buen funcionamiento de la constancia de este reino, todo el buen funcionamiento de todo el universo. Con estas leyes espirituales Jesús sostiene todo el universo, porque la Biblia dice que con la palabra de su poder el mundo entero, el universo entero está siendo sostenido por la palabra de Cristo. La tierra no se sale de su órbita y es de alguna manera perfecta. Se toma 364,15 días para darle la vuelta al sol. Dicen que cada 4 años tenemos un año bisiesto, pero no hay tal año bisiesto porque cada año es de 15 días, perdón. Pero para hacerlo más fácil, recogimos los 4 cuartos de día e hicimos un día extra. O sea, cada 4 años le añadimos al mes de febrero un día. Ya no son 28 días, sino que cada 4 años viene un día, el día 29. Pero no es que haya un año bisiesto. ¿Cuántas horas toma la Tierra para girar sobre su propio eje? Es un eje imaginario, pero existe. ¿Toma cuánto? 24 horas. 24 horas. Bendito el Señor. Si estas leyes se violaran, habría entonces un caos universal. Los mares se saldrían completamente, los ríos, las estaciones del año no funcionarían.
todo fuera un caos tremendo. Aún en el mundo natural, hermanos, todo esto está controlado por leyes espirituales. Aún el mundo natural está controlado por el mundo espiritual. Porque el mundo natural es una fiel copia del mundo espiritual. Por eso es que la Biblia dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo, dice la palabra, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo espiritual. Amén. Yo le tengo respeto y temor a estas leyes espirituales de Dios. Si usted quiere violar estas leyes, viólelas. Alguien dirá, yo no le tengo por qué dar cuentas a nadie. Que nadie se meta con mi vida. Si yo quiero convertirme en un delincuente, pues me convierto en un delincuente. Si yo como hombre me da por volverme mujer, es cosa mía. Dirán algunos, está bien. Usted verá lo que hace. Viole las leyes, haga lo que quiera, pero hermano, va a sufrir, amigo, va a sufrir las consecuencias, porque estas son leyes de este reino inalterables. Sus resultados se tienen que dar. Alabanzas a Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a recoger. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Este reino inconmovible se manifestó en este mundo. Se manifestó en este mundo. El profeta Daniel, el Señor le reveló, le mostró el sueño de un rey llamado Nabucodonosor. Ningún sabio, ningún astrólogo, ningún mago de ese tiempo podía descubrir el sueño de este rey. Además, porque este rey le decía a sus sabios, a sus astrólogos, que tenían que decirle exactamente lo que él había soñado. Imposible, decían todos. Pero había en ese reino de Babilonia un hombre llamado Daniel, un varón de Dios llamado Daniel. Y este varón pidió a Dios misericordia y gracia para saber qué era lo que este rey había soñado. Y llegó a la presencia del rey Daniel y comenzó a describirle el sueño que había tenido. Y le dijo, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué está hablando el profeta? Dice el versículo 44 del capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Hermanos, hemos recibido un reino eterno, hemos recibido un reino inconmovible, incomparable. Hermanos, un día, los gobiernos de este mundo van a tener que acabarse, van a ser destruidos para dar definitivamente paso a este reino. No totalmente o de manera espiritual se va a establecer de una vez. Llegará el tiempo en que para testimonio a las demás naciones por 1000 años este reino va a ser establecido en esta tierra.
pero este reino, hermano, permanece para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Démosle alabanzas a Dios. Un reino inconmovible solo podría ser sacudido o conmovido si existiera otro reino igual o mayor a este. De la única manera que el reino de Dios podría ser amenazado sería de que existiera un reino paralelo igual o mayor que el reino de Dios. Un reino que pudiera competir con él. En otras palabras, la existencia del reino de Dios no está en peligro. Porque no hay otro reino que pueda hacerle frente a este reino. Cuando Lucifer trató de establecer un reino paralelo al de Dios, un reino igual al de Dios, cuando dijo: levantaré mi trono, a los lados del norte me estableceré y seré igual o semejante al Altísimo. Sucedió que cuando el Señor se dio cuenta de la intención de este hombre, de este ser, entonces ¿qué hizo? Lo echó fuera de su reino. Alabanzas a Dios. Fue expulsado. Tenga cuidado, hermano, hermana, con esto. Bendito el Señor. Haga lo que usted quiera, entre comillas. Pero hermano, no se rebele. Hermano, amigo, no se rebele contra la palabra de Dios. No desafía a Dios. Cuando nosotros desobedecemos la palabra, estamos desafiando a Dios. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros insistimos en el pecado, estamos desafiando a Dios. ¿Se acuerda cuando el rey Belsasar desafió a Dios? Tomó los vasos sagrados del templo de Dios. Su padre Nabucodonosor nunca tocó esos vasos. Pero cuando Belsasar subió a ser rey de Babilonia, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue enviar a traer los vasos sagrados del templo en Jerusalén. Y en esa misma noche empezó él a adorar a sus dioses de plata y de oro, usando los vasos sagrados con los cuales se adoraba al Dios del cielo y de la tierra, al Dios del reino inconmovible. Y sabe, a Dios no le gustó lo que este hombre hizo. ¿Y qué pasó esa noche? Apareció una mano durante la fiesta que ese rey y sus súbditos estaban celebrando. Una mano que empezó a escribir en una pared. Un hombre que quiso con su reino terrenal desafiar, hermanos, el reino de Dios, hacerse mayor que él. Nabucodonosor, su padre, cuando fue rey de Babilonia, también se ensoberbeció. Y fue depuesto de su reino y fue echado delante de los hombres. Y Dios lo puso a comer hierba como las bestias. Y habitó con los asnos monteses. Dios le hizo comer lo que comían los asnos. Bendito el nombre del Señor. Hasta que un día este hombre Nabucodonosor reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo reino. Y que es Rey de reyes, Señor de señores. Pero Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, se levantó contra Dios y su reino. Y la escritura que se escribió en la pared con esa mano que apareció, esa escritura decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche este hombre Belsasar murió. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando nosotros de alguna manera desafiamos a Dios y su reino, hermano, estamos en peligro. Por eso es importante, hermano, permanecer en obediencia aquí en este reino para no ser expulsados de su reino. Bendito el Señor. Óigame bien, cristianos,
pentecostales o quienes nosotros seamos. Hay un tiempo de paciencia en Dios. Pero usted y yo no podemos seguir retando a Dios. No podemos seguir levantándonos en contra de sus leyes. Él es el creador y la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres. Sea musulmán, sea budista, sea taoísta, sea pagano, sea cristiano, Dios puso en la conciencia de cada ser humano sus leyes. Nosotros sabemos qué es bueno, qué es malo. Dios ha puesto sus leyes que son inamovibles en el corazón de los hombres. Está bien si usted quiere burlarse, seguir pecando, seguir metido en la inmoralidad, en el robo, en el engaño, en el egoísmo, en el odio. Pero llegará un momento en que Dios dirá, hasta aquí llegaste. Bendito el Señor. ¿Se acuerda lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra? ¿Sí se acuerda? Dios les tuvo paciencia, bastante paciencia. Pero llegó el momento cuando Dios dijo, listo, hasta aquí llegó Sodoma, hasta aquí llegó Gomorra. La maldad de esos hombres ha subido delante de mi presencia. Y un día, este mundo, la maldad de los hombres de este mundo va a llegar al colmo de Dios. Y Dios dirá, ya basta. Y será el día cuando Él vendrá a destruir todo sistema mundanal. Todos los reinos e imperios de este mundo, el Señor los va a conmover, los va a quitar de su lugar para que quede solamente el reino inconmovible de Dios. Amén. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra del Señor. En todo este mundo, y todo estará en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Lo único que el reino de Dios tiene que hacer es acto de presencia. Hermanos, usted y yo somos parte de este reino. Usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios en este lugar. Voluntariamente lo hicimos. Por eso Jesús dijo un día, cuando oréis, dirá de esta manera, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Cada día quiero hacer la voluntad de Dios, no sé usted. Qué bueno que nuestro corazón esté ese sentir siempre de obedecer su palabra. Qué bueno declarar para nuestra vida, hermano, venga el reino de Dios a nuestra vida. Venga el reino de Dios a nuestro hogar, nuestra familia. Que venga el reino de Dios a nuestra congregación, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Hermano, que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos somos siervos de este reino? Somos siervos de este rey. Por eso es que la única esperanza de estabilidad, orden y permanencia de toda institución, organismo o gobierno es adherirse a las leyes y principios espirituales de este reino. Yo no estoy en contra del aborto o del matrimonio homosexual porque yo quiera ser anticuado. Porque algunos ya están aceptando, algunos cristianos, algunos, entre comillas, siervos de Dios, están aceptando ya estas cosas que el mundo está tolerando y están permitiendo y están haciendo. Yo no estoy en contra simplemente de estas cosas porque quiera ser anticuado. Yo estoy en contra del aborto o del matrimonio homosexual porque va en contra de la estabilidad, del orden y la permanencia de nuestras naciones, de nuestros lugares. Nosotros no podemos aceptar la forma de vida de este mundo. Usted dirá, hermano, es que tenemos que ser tolerantes. Y bueno, gracias a Dios porque Él es paciente. La Biblia, yo no he encontrado una palabra tolerancia en la Biblia, yo he encontrado más bien que nuestro Dios es paciente. Y el mundo nos quiere vender la idea de que tenemos que ser tolerantes con el pecado, tenemos que aceptar el pecado.
Pero en el reino de Dios no es aceptable el pecado. No podemos tolerar, hermanos. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento. No se deje meter en la mente, hermano, hermana, que usted tiene que tolerar el pecado, tiene que aceptar el pecado. No, Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que también, claro que sí, tener paciencia, porque nuestro Dios es paciente para con todos. Porque si violamos la fábrica de leyes morales, espirituales del reino de Dios, y aceptamos esas ideologías mundanas, esos pensamientos ateístas y diabólicos, esos pensamientos filosóficos que están en contra de nuestras leyes espirituales y morales, nosotros no podemos permanecer y la bendición de Dios no va a estar con nosotros. Porque la única esperanza, hermanos, sea la iglesia, sea nuestra familia, sea nuestro hogar, institución, es adherirnos, afianzarnos, hermanos, a las leyes y principios del reino de Dios que están en su palabra. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque en el cielo ya se hace. En el cielo se hace lo que Dios dice. Y aquí un día tendrá que ser de esa manera también, se va a hacer lo que Dios diga. Usted verá, usted y yo podemos hacer tantas cosas, pero un día Dios va a determinar lo que hicimos, sea bueno o sea malo. La tierra fue hecha para que fuese un prototipo de lo que es el cielo. Nadie me puede obligar a aceptar cosas que van en contra de la ley espiritual y moral de Dios. Nadie. El reino de Dios no consiste en que yo me autodetermino evangélico o cristiano. De hecho, muchos lo dicen. Y uno se encuentra con tanta gente. Y uno conoce tanta gente y que le dicen, yo también soy cristiano. Estos días, bueno, yo estaba vendiendo el carro y una señora, bueno, quería comprarlo y se fue con otro muchacho a mirarlo. Y nos fuimos en el carro y ella me dijo, yo también soy cristiana. Y él, yo también soy cristiano. Pero ¿qué hace que yo realmente sea cristiano, sea cristiana? ¿Qué es lo que me muestra o me enseña o me da a entender que realmente yo soy un hijo o una hija de Dios? Que estoy en el reino de Dios. ¿Qué es lo que comprueba? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el producto de que realmente yo soy un verdadero cristiano? ¿Qué será? Pregúntese usted. La Biblia dice que por los frutos se conocen a los que son verdaderos, ¿cierto? Y esos frutos tienen que ser demostrables a través de la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Yo no puedo decir soy cristiano simplemente porque estoy en una iglesia cristiana, cuando estoy viviendo como mundano. No consiste en que yo le llame a Él Señor, Señor, y le cante y le alabe, porque el Señor dirá un día, como dice su palabra, un día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero ¿qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. Usted puede servir, yo puedo servir, usted puede predicar, usted puede orar por los enfermos y ser sanado. Y aún así, puede ser que usted no esté en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso muchos millonarios, con los millones que tienen en sus cuentas bancarias, se han suicidado. Por eso es que muchos pensadores y filósofos se han ido amargados a la tumba, porque no pusieron su esperanza en el único reino que jamás será conmovido. Hermano, usted y yo podemos no tener muchas cosas materiales, podemos carecer, nos podemos enfermar, nos puede doler el alma, el corazón, pero si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, hermano, usted tiene una esperanza muy grande. Esto no para con la muerte, esto continúa hacia la eternidad, porque estamos en un reino eterno, eterno.
Por eso usted lo tiene que recibir hoy si no lo ha recibido. Jesús le dijo a sus discípulos, el apóstol Juan lo escribió de la siguiente manera: a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron a él, y él es el reino mismo de Dios. No lo recibieron. Pero también dice, pero a los que le recibieron. Levánteme la mano uno aquí que lo haya recibido. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, somos hijos del reino de Dios. Somos hijos del reino de los cielos. Por eso es que él dice, de los tales es el reino de los cielos. Hay que recibir este reino con fe y con humildad, como lo recibe un niño cuando usted le ofrece algo. El niño no pregunta, el niño simplemente extiende la mano. Él lo cree porque es inocente, es ingenuo en las cosas. Usted tiene que recibir a Cristo por la fe. No piense, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, déjele eso al Señor. Usted simplemente recíbalo con humildad. Póngase en las manos de Cristo, póngase a los pies de Cristo y dígale, Señor, te recibo en mi corazón como el Señor del universo y el Señor de mi vida. Acepto tu señorío. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Estamos en su reino. Es el reino de Dios en medio de nosotros. Aleluya. Vamos, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Póngase en pie, por favor, un momento. Póngase en pie, tenga la bondad. Si alguien quiere decir conmigo estas palabras: yo renuncio. Si alguien quiere decir estas palabras conmigo, diga: yo renuncio al reino de este mundo. Yo renuncio al reino de este mundo, a todo egoísmo, a todo sistema pecaminoso, a mis propias ideas preconcebidas. Yo renuncio a todo eso. Y ahora, una vez más, por la fe, yo recibo este reino inconmovible de Dios que permanece para siempre en esta mañana. Démosle gracias al Señor. Padre Santo, te doy la gracia por hacerme parte de este reino maravilloso. Oh Señor, yo sé que tú no me sacarás de tu reino. Yo sé que me has tomado para vivir en tu reino para siempre. Adorado Dios, en tu nombre, Jesús.